Bienvenidos a todos. Vamos a ver algunos aspectos del material compartido, las recomendaciones, el capítulo 1, el capítulo 3 y 4. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar hoy. Estamos conversando acerca de las recomendaciones, por qué un autor escribe recomendaciones que cuando uno las lee son más complejas. Uno de los motivos, lo dice el mismo Rambam, vamos a ir viendo algunas de las cosas, ¿no? Tiene que ver con la evolución en el desarrollo del pensamiento de cada persona. Si uno, desde cualquier autor, uno podría ver obras de Freud de su juventud y obras más avanzadas, y hay disidencia. No están en la misma obra, pero una obra como las que estamos viendo, que se escriben durante 10 o 15 años, es inevitable que haya transformaciones. Y no había Word, digo desde el punto de vista práctico. Cuando hay Word uno puede buscar alguna idea, alguna palabra, la borra para atrás, para adelante, pero cuando es una obra extensa, se puede hacer, sin lugar a duda. Rambam lo hizo, pero es mucho más difícil. Bienvenido, Galo. Si hay alguien que puede compartir una fotocopia de lo de hoy con Galo, bienvenido sea. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué las contradicciones? ¿Por qué las inconsistencias en los textos? Recuerden, y no es por hablar de política, que en la última constitución que se redactó en Chile, había un equipo dedicado a formular o alivianar las inconsistencias y las repeticiones. O sea, es parte de la escritura, trabajar en que toda la obra sea igual, que haya una coherencia. A mí me pasa en cosas muy pequeñas que yo escribo y utilizo diferentes fuentes y algunas Moshe la escriben con H al final y otras sin H. Entonces la persona que me lo revisa me dice, ¿pero qué hacemos? ¿Con H o sin H? Imagínense en un escrito de una página, ¿qué es eso? Y en estos escritos que tienen decenas o cientos de páginas, ¿cómo ocurre? También vamos a ver que Rambam establece en este texto un pacto con el lector, ¿sí? Él pide, ¿quién lo leyó? Él pide al lector determinadas cosas, que son cosas extrañas. Cuando estamos avanzando en esta recomendación, le dice, bueno, si vos leíste esto y te pasó tal cosa, no hagas lo otro, ¿sí? O sea, hay una complicidad, hay un pedido, hay un pacto, hay una intencionalidad, que no es lo habitual. Y no es lo habitual en un escritor de esa época, por lo menos, ¿no? Para mí me parece muy interesante que Rambam le dialoga al actor. ¿Vieron esas películas o vieron House of Cards? ¿Sí? ¿La inglesa o la americana? ¿Vieron que en un momento el personaje se da vuelta y le habla a la cámara, estableciendo una complicidad entre él y la audiencia? Rambam de alguna manera también hace eso. Escribe, le escribo a mi alumno, esto, y después dice recomendaciones para la lectura, ¿no? Y por último, está la cláusula 7 o la causa 7, de acuerdo a cómo lo querramos leer, donde hay escritos sobre eso infinidad de textos. ¿Por qué escribe esa cláusula? ¿Qué quiere decir esa cláusula? Y ahí hay diferentes opiniones. Entonces, lo que vamos a tratar de trabajar durante nuestro encuentro de hoy es justamente esto. Por eso, en esta parte de nuestras reuniones, vamos a trabajar con textos, con cosas que escribió Rambam mismo. ¿Preguntas antes de avanzar en eso? ¿Estamos? Ok. Esto es todavía parte de la introducción. Ya llevamos 3 reuniones hablando sobre la introducción. Como dije, a veces son más interesantes las introducciones que alguna de las soluciones que va a haber más adelante. Bien, entonces, primera recomendación metodológica. Si deseas aprender todo cuanto en él se contiene, hablando del libro, obviamente, sin que nada se te escape, has de relacionar sus capítulos entre sí y no limitarte en cada uno a su mero contenido general,
sino ahondar a sí mismo en cada palabra inserta en el curso del texto, aun cuando no pertenezca al tema del capítulo. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando empezamos la primera reunión que Rambam en el Mishneh Torah, en su obra jurídica, él dice que tardó mucho tiempo en organizarla, en entender cómo tenía que escribir? Y cuando uno lee esa obra, Rambam empieza como un científico, definiciones, y después casos particulares, y después aclara todas las dudas. Por eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, Ilhot Teshuvah, las leyes del arrepentimiento, Rambam dice, en la primera parte, todo aquel que se arrepiente, pide perdón y lleva un sacrificio, le es perdonado. Cuando nosotros leemos eso nos hierve la sangre, decimos, ¿cómo puede ser tan fácil? Y después dice, hay que repararlo. Y más adelante dice, estas 24 personas nunca van a tener perdón, ¿sí? Pero hay que esperarlo a Rambam. Rambam va a ir explicando las cosas. En este texto, fíjense lo que él dice, no te preocupes por un capítulo, sino que hay que entender toda la obra, hay que entender los contextos. Si aparece un tema acá y ese tema no te queda claro y después aparece en otro lado y hay otra cosa, quiere decir que se complementan aunque estén absolutamente desvinculados. Yo les conté mi experiencia cuando leí por primera vez o por segunda vez o por tercera vez o por cuarta vez o por décima vez el tema de Rambam en la providencia. Hay todo un capítulo muy largo que él explica la providencia y dice, y los seguidores del Kalam dicen tal cosa. Para ellos no se mueve una hoja sin designio divino. Y para los otros piensan tan cosa. Y yo pienso lo otro. Y cuando él explica lo que él piensa, uno no lo entiende. Y ahora, recién, después de muchos años de trabajar el texto, entiendo que lo hace a propósito. Para que uno encuentre en otro lugar, a lo mejor como una coda de un texto, a lo mejor como parte de una explicación que parecería ser marginal, que lo encuentre. Y por eso son tan importantes las causas o las cláusulas sextas y séptimas, donde él explica eso. Entonces, esto en términos contemporáneos se llama, de alguna manera, una de las técnicas de entenderlo se llama intertextualidad. ¿Qué quiere decir intertextualidad? Cuando un texto aparece en un lugar y aparece en otro, es como si fuera una referencia cruzada y se complementan. Recuerden que nosotros todas las mañanas en la tefilá leemos las 13 formas en las que se interpreta la Torá desde el punto de vista jurídico. Y esas formas nos enseñan cuáles son las reglas para inferir alajá. No para hacer agadá, no para hacer una interpretación libre, sino para hacer alajá. La ley no se puede inferir si no es a través de esas 13 normas. Por ejemplo, no sé si hay abogados aquí. Ah, más de una, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, en Argentina, una de las cosas que se dice es que si una cosa no está tipificada, no es delito. ¿Qué quiere decir eso? Si no está especificado y determinado y definido exactamente antes de la comisión del delito, por supuesto, esa persona no puede ser castigada por algo que la ley no lo decía y no lo explicaba de manera taxativa, ¿sí? La halajá sostiene que la única forma de inferir las cosas es por estos 13 vías que son de un famoso rabino, se llama Rabbi Ishmael, y que no se pueden hacer de otra manera, y que son cosas jurídicas. Por ejemplo, un texto que aparece en un lugar en la Torá y otro texto que aparece en un lugar de la Torá, que es la misma palabra, bueno, hay que entenderlas como si fuera del mismo caso, y así otras más. Pero en temas penales no puede haber interpretación, porque si no terminaría siendo algo absolutamente arbitrario e injusto, ¿no? Bien, entonces, fíjense cómo habla Rambam de su obra. Nada se ha dicho fuera de su lugar, sino para explicar algo que está en el suyo propio. No abordes su lectura a través de tus prejuicios, pues yo saldría perjudicado y tú no te beneficiarías. Lo procedente es aprender primero, lo que importa es saber. O sea, ¿quién no aborda una lectura con prejuicios?
El posmodernismo nos enseñó que todos leemos con unos tipos de anteojos. Anteojos que tienen que ver con nuestra clase social, con nuestro sexo, con nuestra edad, con el lugar donde nacimos. Digan ustedes la lista de cosas. Y la educación, o sea, es imposible. Lo importante es reconocer que leemos con esas, esa, esa- esos lentes. Yo siempre cuento que había una película, mi padre me mandaba al cine todos los miércoles, si no me acuerdo, en Buenos Aires creo que era más barato los días miércoles. Y tuve la bendición de ir mucho al cine de chico, pero mucho, y había una película que se llamaba, un mediometraje, se llamaba Saltando los Charcos. ¿Sí? Y era la misma escena repetida muchas veces, pero lo interesante era un niño que saltaba charcos, ¿sí? Pero lo interesante era que al niño le habían regalado un juego de lentes de colores. Entonces, la primera escena era con un lente color gris. Entonces, toda la escena era triste. La misma escena repetida con un lente amarillo era otra escena. Lo que estaba tratando de mostrar el autor posiblemente era justamente que el lente es lo que tiñe la escena. Y nosotros también deberíamos leer. Y esto Rambam dice, no abordes su lectura a través de prejuicios. ¿Por qué? Porque no vas a estar llegando al texto. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, estúdialo con asiduidad y verás aclaradas las mayores oscuridades de la ley, difíciles incluso para cualquier hombre inteligente. ¿Sí? No es cualquier cosa lo que dice. ¿Qué es lo que dice Rambam? ¿Cómo hay que estudiar esta obra? Hay que estudiarla más de una vez. Más de una vez. No es un texto que se estudia una vez y se sabe, no es así. Hay que estudiarlo una y otra vez. Hay muchos textos que son así. Hay muchísimos textos que son así. Hay un famoso rebe del gueto de Varsovia que se llama Kalman Kalonimo Shapiro, que tiene un texto que estudiamos. No, no hay nadie que estudió. Ah, contigo. Tiene un texto que tiene 25 páginas. ¿Sí? Y él dice, esto no te va a servir si no lo lees muchas veces. ¿Sí? Es una cosa habitual. Eh, ¿Por qué? Porque leer el texto más de una vez nos permite tener la rugosidad que tiene el texto, la densidad que tiene, la profundidad que tiene el texto. Y muchas cosas que leemos por primera vez no entendemos o las pasamos por alto. Y él dice, no, la única forma es volver una y otra vez. Y esto tiene que ver justamente con el diálogo también del autor con el escritor, del autor con el lector, porque eso hace que pueda profundizar. Ahora el pedido. Yo conjuro a Dios exaltado sea, a todos cuantos lean este tratado, que no comenten ni una sola palabra del mismo, ni expliquen a otros sino lo que está claramente expuesto en los escritos de los doctores más famosos de nuestra ley que me han precedido. O sea, todo lo que lean, solo expliquen lo que otros maestros ya explicaron, como lo dijeron otros maestros, que sea de acuerdo a la tradición. Recuerden que Maimónides fue criticado, que sus libros fueron quemados. O sea, también esto tiene que ver con el contexto de escribir y no escribir. Y quien comprenda algo no declarado con nuestros sabios, no deberá enunciarlos a otros. Esto es un texto, una cosa difícil. ¿Qué quiere decir? Que lo que uno entendió es correcto o no es correcto. No sabe si es correcto cuando lo... Primero puede ser que lo que él entendió no sea correcto, o puede ser que sea correcto y mejor guardarlo solo para aquellos que, que lo entendieron. Recuerden que él, lo que criticamos mucho, tenía una visión elitista, tenía una visión que si no habías estudiado esto, no podías estudiar. Entonces, si vos entendiste algo que no está alineado con lo que enseñan nuestros sabios, bueno, farmaj de moil, se dice en árabe. Cerrá la boca, no digas nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos lo explicás y podés
meter las patas, dañar a otra persona o ponerlo en una situación de perplejidad. Muy bien, que es innecesaria porque las perplejidades son de cada uno y son diferentes de cada uno. ¿Ok? Entonces, dale. Si tú cuentas el resultado, pierde lo que convoca, que es hacer el ejercicio. Absolutamente. O sea, no hagas un atajo. También. Muy bien. Como una adivinanza que tú dices, claro, y bueno, Yo voy a utilizar una palabra que no es la correcta, pero es como un camino iniciático. ¿Sí? El camino tiene que hacerlo cada uno. Entonces, no vale la pena, no es que no vale la pena. No sirve adelantarle el camino a otro porque ese otro tampoco lo va a comprender. Bien, avanzo un poquito más para no leer todo lo que estamos leyendo. Andrea Buttelman quería hacer una pregunta. Andrea, dale. No, quería agregar que también como las cosas que son muy difíciles de describir con las palabras, por un lado, se pueden distorsionar en la comunicación, pero además uno puede como contaminar tu camino iniciático con los comentarios del otro que no entiende bien lo que está pasando. Bien, Eso. muchas gracias. Qué bueno, todos escucharon. En esta dirección se escucha mejor que de allá para acá. Bien, más adelante dice, si nada hacen que le sea provechoso, considéralo como si no hubiera escrito. No pasa nada. Rambam no va a decir que su libro no vale nada. ¿Qué va a decir? Que no lo entendiste. No, que no lo entendiste. ¿Sí? Son como esas obras de arte contemporáneo. No sé si les tocó ver algunas obras que son muy conceptuales, que uno dice, es una mancha, ¿sí? Pero cuando después le cuentan la historia que hay detrás de la mancha, uno puede empezar a entender. Si les parece que resulta menoscabar sus opiniones, deberían interpretarlo con un criterio favorable. Favorable es un concepto que utilizan muchos sabios que dicen, mira a las otras personas de modo favorable. ¿Sí? Sí, le caps de Hut se dice en hebreo. Cuando uno tiene que mirar algo, uno puede evaluarlo con los lentes negativos o positivos. Entonces la tradición dice mirarlos con los lentes positivos. ¿Sí? Generalmente tenemos los otros, pero nos invita a tener los positivos. Seguro estoy de que todos los principiantes que no hayan efectuado todavía estudios especulativos sacarán provecho de alguno de los capítulos de este presente tratado. Por eso yo te decía, Joyce, que se reivindica, o no me acuerdo a quién le decía, que se reivindica un poco con esto. Porque al principio que dice, muy bien, no estudien. Ahora dice, si empezaste a estudiar algo, bueno, algún provecho vas a sacar. ¿Cuál es el provecho? Vas a sacar el provecho parcial. Vas a sacar el provecho de algunos de los tratados, algunas de las cosas y no, algunos de los capítulos y no de todos. Pero los ya formados, imbuidos en la ley, en el estudio de la ley, y que como ya dije, se sienten perplejos, se beneficiarán de todos los capítulos y cuánto se alegrarán y qué placer experimentarán con su lectura. Pero para eso hay que estudiar mucho, hay que atravesar todo el libro. Por eso nosotros, yo dije que hemos estudiado el capítulo 1 y no, hoy, sí, pero la primera promesa fue el capítulo 1 y el final. Bueno, la introducción sí, pero el capítulo 1 y el final. El final, vamos a ver cómo Maimónides cambia todo. Pero fíjense otra vez, en cuanto a los embrollados cuyos cerebros se encuentran perturbados por teorías opuestas a la verdad y métodos equivocados, que sin embargo toman como ciencia verdadera con pretensiones de hombres especulativos, aún sin saber nada que pueda en realidad de verdad llamarse conocimiento y ciencia, esos se retraerán de no pocos capítulos y sentirán notoria repugnancia al no captar su sentido, convencidos además de la falsa moneda que tienen en sus manos, su tesoro y su fortuna para el día de la adversidad. Entonces, ¿qué quiere decir Rambam con esto? Que algunos que tienen sus prejuicios o que son ignorantes, cuando lo vean, lean este libro, ¿qué les va a causar?
Repugnancia. No, perplejidad ya tenemos. Repugnancia. Van a decir, esto es una cosa tonta. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar del rabino Shmuel Avidora Cohen, Zichrono Libraja. Él es séptima generación de rabinos de Jerusalén. La familia Cohen es una familia, no la palabra Cohen, muy famoso. Su hermano se lo conoce con el nombre de Pinhas Peli. Él era un poeta y para no avergonzar a su familia, él tomó un seudónimo, se llamaba Pinhas Cohen, y él firmaba sus escritos de poesía, si no me equivoco, o de cuentos, como Pinhas Peli, como una cosa así. Y él contó que fue a estudiar a la universidad, ¿sí? Era algo novedoso para su familia. Él es una de las personas, es tan interesante la historia de él, que es uno de los testimonios que cuenta quién escribió la oración por el bienestar de Israel. Nadie sabe quién la escribió, él era testigo porque él estaba casado con la esposa del que lo escribió. Muy interesante. Y en los artículos de investigación aparece su nombre. Él fue en alguna época profesor del seminario, él era muy cercano a mi rab también. Y cada vez que yo iba a Israel lo visitaba. Y él cuenta que cuando se fue a estudiar a la universidad, un día su madre le sacó los libros que estaba leyendo. Y uno de los libros que estaba leyendo era el libro de Platón. Si alguien leyó los libros de Platón alguna vez, los libros de Platón están escritos en forma de diálogo. Parecen unos cuentitos. Cuando uno le dice, iba Sócrates caminando por el Pireo y se puso a hablar con su amigo tal y tal, y le preguntó. Cuando le preguntaba, con eso, pobrecito el que recibía las preguntas, porque lo destruía. Por ejemplo, la República pregunta cosas sencillas. ¿Cuál es la definición de justicia? ¿No? Pero la madre le dice, ¿vos te fuiste de la yeshiva para leer estos cuentitos? ¿Eh? Es lo que dice Rambam. A lo mejor uno va a leer este libro y va a decir, estos son bobemais, son cuentitos, o no van a entenderlo. ¿Sí? El párrafo siguiente habla de sus temores al escribir, eso no lo vamos a leer, muchos autores tienen temor de escribir, etc. Y por último, quiero que repasemos, no todas, pero algunas de las contradicciones. Fíjense que dice, en cualquier libro o exposición se encontrarán algunas de las 7 causas siguientes de contradicciones en las exposiciones. O sea, que todo libro puede tener contradicciones. Las contradicciones tienen que ver con muchas cosas, a veces también con nuestra lectura, no solo con lo que escribe el autor. Primero, esta es una de las más fáciles. El autor ha recopilado palabras de gente de opiniones dispares, sin citar los nombres ni consignar la paternidad de cada una. ¿Sí? Cuando uno, en especial, aquellos que están acostumbrados a leer la Mishnah o el Talmud, uno dice, Rabbi tal dice tal cosa, Rabbi tal dice tal otra. Entonces, si él no concluye el texto, como no lo concluye muchas veces en la Mishnah, uno dice, pero este hombre está medio loco, dice que se puede tal cosa y que no se puede tal cosa. Eso sería, en tal obra aparecerán contradicciones o afirmaciones antagónicas, dado que entre dos posiciones una refleja el sentir de un individuo y otra el sentir de otro. Esa es la más clara. ¿Sí? Compila cosas. Siguiente. El autor del libro profesó primeramente tal teoría que después cambió por otra y al parecer juntas ambas posiciones. ¿Sí? Hubo una evolución en su pensamiento. Él creía una cosa, después de un tiempo evolucionó y no borró lo que había escrito antes. La pregunta es ¿por qué no lo borró? La pregunta es ¿por qué no dice en tal capítulo yo argumenté tal cosa, pero me di cuenta que no era correcto? Puede ser que no lo haga a propósito. ¿Por qué? Para que sea lo que decía Marcelo antes, el trabajo de la misma persona la que va desentrañando la verdad. 3. Rambam ya habla mucho de esto. Tales aseveraciones no se toman en su obvio sentido, sino unas literal y otras metafóricas, ambas con su genuina significación, o bien las dos proporciones contradictorias, conforme a su sentido literal, son alegorías y a través del mismo parecen contradecirse y oponerse entre sí. O sea,
¿Se acuerdan que dijo que cuando hay una alegoría hay dos formas de entenderla? Una es palabra por palabra y otra es en el sentido general. Bueno, a lo mejor están entendiendo de una manera no correcta. Yo quiero saltar un poquito más. Después en la quinta dice que hay cosas que están escritos y los dejan fiándose a la imaginación del oyente a fin de que comprenda lo que en ese momento se quiere poner a su alcance, y después en su lugar adecuado se expondrá minuciosamente esa materia oscura en su auténtica realidad. O sea, en algún lugar va a decir Rashei Prakim, va a decir la introducción, y después lo va a explicar, y ahí va a aparecer las contradicciones. Y ahora vienen las dos más complejas. La contradicción se presenta velada y no se hace ostensible, sino tras varias premisas. O sea, él va describiendo, ¿se acuerdan de lo que yo le dije de la providencia? Bueno, es así, va explicando, explicando, explicando. Y uno dice, ¿pero cómo? Rambam es el defensor a rajatablas de la libertad. Él en Ilhot Teshuvá, por ejemplo, dice: no vayas a creer como los necios de las naciones y los tontos entre nosotros, que la persona nace predeterminada. No es así. Cada uno puede ser justo como Moisés o como Jeroboam. Pero en el texto que uno lee de la providencia, se queda perplejo, porque uno no, después lo va a arreglar. No, hay providencia especial para los seres humanos diferente que los animales, y hay una providencia utilizando las categorías de Aristóteles sublunar, o sea, de la luna para abajo, si existiría una astronomía de ese estilo, o de la luna para arriba, pero en definitiva lo pone complejo. Y el último, 7. Las necesidades de la exposición en materia notoriamente oscuras obligan a velar ciertos detalles y revelar otros. Lo que nos preguntabas la semana pasada, ¿por qué alguien escribe algo ocultando? ¿Sí? Y él ya te lo avisa, esto va a pasar. No es que es un error, es parte de la forma en que yo voy a escribir. Ocurre a veces que se impone sustentar la argumentación a base de una determinada premisa, en tanto que otras se ve compelido a apoyarse en la contradicción de la primera. En caso semejante, el lector vulgar, o sea, nosotros, no deberá percatarse de la contradicción, por la cual el autor habrá de ingeniarse para disimularla a todo trance. O sea, que quien no entiende ni siquiera va a darse cuenta que eso es una contradicción. ¿Sí? Lo va a pasar por alto. ¿Quién va a darse cuenta que es una contradicción? El lector más avesado. Mija Gutman, que se acuerdan que yo comenté que tiene un libro especialmente sobre eso, él dice que esta última cláusula, o causa, como lo traduce este autor, es la que explica por qué muchos entienden que Maimónides también puede ser un autor esotérico en el sentido no místico, sino que hay una forma de leerlo oculta. Él dice que algunos entenderán una cosa y otros entenderán otra. ¿Preguntas sobre esto? ¿Sobre estas partes? Joyce. Lo que pasa es que comprendo cuando él lo hace, digamos, en forma crítica algunas cosas, porque lo puede en cierto sancionar o tener problemas, pero en lo demás no comprendo por qué, porque ya es algo complejo que requiere conocimientos previos, ¿por qué generar mayor dificultad? Yo siempre, cuando he leído algún filósofo que me cuesta comprenderlo, y después no sé si escuchan algo de lo que dice Joyce, ¿sí? Bien, te están escuchando. Cuando un filósofo puede leer a alguien, un pensador, y al comienzo y no entiendes bien lo que dice, y después lo vas aclarando, te lo enseñan, te lo explican, y uno se dice, ¿por qué este señor tiene que hablar en difícil? Cuando es tan posible decirlo en claro, no en el caso de él. La semana pasada, Leopoldo, que hoy no está, hablamos sobre eso, que en realidad es una virtud explicar las cosas en forma sencilla. Cuando se ¿sí? puede. Cuando se puede y cuando no se desvirtúa la idea.
Yo le conté algo que escribe Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, ustedes saben, además de ser un dramaturgo, escribe novelas, etcétera, era físico, ¿sí? Y él, una vez, tiene un libro muy chiquitito que se llama algo así como, hace tanto que no lo veo, Engranajes, una cosa así. Es una crítica a la sociedad contemporánea de artículos pequeños. Y una de las cosas que dice es, cuando uno trata de explicar la teoría de la relatividad haciéndola más sencilla, termina no siendo la teoría de la relatividad. Pero debería haber un mix donde se puedan explicar algunas cosas de una manera más sencilla. Yo creo... que él incurre en contradicciones porque primero dijo algo, después evolucionó y lo cambió. ¿Por qué entonces, como tú señalabas, no lo pone? ¿Para qué te obliga? ¿Por qué te Muy obliga bien. a hacer un ejercicio? Porque yo creo que Porque ya tienes que hacer muchos ejercicios. ¿Para qué te agrega otro? En este libro, él también puso las 7 cláusulas esas para confundir y distraer. Porque uno no podría saber cuál es el motivo de la contradicción, sino que tiene que trabajar. O, como él dice, algunos entenderán una cosa, otros pasarán de largo. Para mí hay una intención pedagógica, claramente, y hay una intención de proteger sus ideas y de escribirle a un grupo determinado de personas. Ah, ya, bueno, si tiene esa personalidad. Bien, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Bueno, estamos peleando con eso. Yo quiero que veamos el tema ahora del primer capítulo. ¿Por qué elegí el primer capítulo? Por 2 o 3 motivos. El primero, porque es corto. El segundo, porque hay infinidades de interpretaciones sobre ese primer capítulo. Y después, porque vamos a ver la metodología que él tiene para explicar ese capítulo. Entonces por favor, repártanse lo más generosamente posible este capítulo, tratando de compartir lo que más podamos. Es el material que mandamos. ¿Sí? Es una sola hoja. Cuidado, no se corten con el papel que es bien complicado. Bien, entonces, mientras compartimos las fotocopias, vamos a ver así. Primero, Bereshit 1, donde aparece la idea de Betselem Elohim. ¿Sí? 2, vamos a ver qué dicen los comentaristas sobre eso. El Pirkei Avot no lo vamos a ver, posiblemente lo voy a dejar pasar. Y por último, vamos a ver lo que dice el rabino Ederi, Zecher Tzadik Libraja. El rabino Ederi falleció hace muy poquitos años. Rabino Ederi, ¿lo conociste? ¿No? Rabino Ederi es un rabino nacido en Marruecos, son 5 hermanos que eran rabinos. Una cosa interesante de ellos es que salieron de Marruecos, algunos se fueron a Gibraltar, algunos estudiaron en Londres, algunos terminaron en Canadá, y él y su hermano terminaron en el Río de la Plata. Shalom Ederi enseñó, vivió en Montevideo, y Mordejai Ederi en Buenos Aires. Él enseñó en la Mijlalá, en la institución que educaba, capacitaba y entrenaba profesores, y después de eso fue también miembro de los creadores del seminario rabínico. En algún momento salió del seminario y él escribió una traducción muy interesante de la Torá con comentarios de pensadores medievales. Esa fue su gran tarea. Estudié algo con él, pero para mí lo más lindo es que él fue el rab de mi rab y tengo un lindo recuerdo de él. Eso es lo que vamos a ver al final. El texto. Vayomer Elohim, dijo Dios, nace Adam Betzalmenu, hagamos al ser humano nuestra imagen, con nuestra apariencia, y que domine ellos sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales, y sobre toda la tierra, y sobre todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Creó Elohim al ser humano, a su imagen, a imagen de Elohim los creó, Zahar Unekevá, Baraotam, hombre y mujer
los creó. Es el texto de Bereshit. Recuerden que nosotros dijimos que nuestra tradición es una tradición textocentrista. Los textos no son marginales, son los que moldean nuestra visión del mundo, ¿sí? En nuestro diálogo con ellos, a veces discutiendo con ellos. ¿Cuáles son las complejidades que tiene este texto? Tiene muchas, ¿sí? Por ejemplo, la primera es que está en plural. Hagamos. ¿Con quién habló Dios? Hay muchas interpretaciones. Hay por lo menos tres que yo pueda decir rápidamente. Una es lo que se llama el plural majestético. Cuando el rey dice hagamos, él lo decide, pero no lo hace nadie más, sino es una forma. Otro, más sofisticado, dice, o menos sofisticado, dice, habló con los malajim, habló con los ángeles. Y otro midrash más bello dice que habló con la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá se escribió antes, ¿sí? El midrash que dice que la Torá está escrita antes de la creación del mundo. Bienvenido, señor presidente. Ah, es verdad. Uy, y otro director dijo que iba a bajar, pero no vino. Bueno, no importa. Esa, la tercera es con la Torá. Pero no es eso lo importante. Lo difícil es que dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza, a nuestra apariencia. ¿Y qué quiere decir eso? Eso es lo que vamos a trabajar. Y por último dice, hombre y mujer los creó. Esta es la creación de Bereshit Aleph, Bereshit 1, Bereshit Bet, habla otra cosa. Inclusive el Rav Soloveitchik tiene un libro que habla sobre eso, llama La soledad del hombre de fe, dedica a mostrar la creación del primer Adán y la creación del segundo Adán. La pregunta que va a hacer Rambam es, claramente, ¿qué quiere decir imagen y semejanza? ¿A qué se refiere? Recuerden que este primer texto, la primera parte del Moreh Nebuchim, lo que va a intentar es mostrar cómo los términos que parecen antropomórficos, o sea, términos que parecen humanos, no lo son. Y esa va a ser toda su tarea. Y va a ser toda su tarea en los primeros, creo que la primera parte tiene más de 70 capítulos. O sea, no va a hablar de todos los conceptos de la Torá que son antropomórficos, sino va a mostrar una metodología para solucionarla de manera interpretativa. Yo me anoté tres cosas antes de ver esto. Primero, lo hace a modo de los parshanim, de los comentaristas bíblicos. Muchos comentaristas bíblicos, Rashi va a explicar de acuerdo al relato, al pshat, pero hay otros que comentan las cosas de la Torá de acuerdo a la gramática, en especial las escuelas españolas se dedican a la gramática, a la lingüística y muestran cómo los términos bíblicos quieren decir diferentes cosas. Lo que llama el texto polivalentes o, no, dice quiere decir lo mismo, las dos palabras quiere decir lo mismo. Entonces, Rambam se encuadra en esta tradición interpretativa que va a decir, no se equivoquen. Esta palabra quiere decir muchas cosas, hay que entender el contexto que está dicho. Por ejemplo, él en el segundo capítulo, si no me equivoco, va a utilizar la palabra Elohim. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y en la Torah Elohim quiere decir muchas cosas. Una hace referencia a Dios, pero la segunda, ¿alguien sabe qué quiere decir? Muy bien, quiere decir jueces. ¿De dónde saca eso? Cuando el texto, por ejemplo, el Ben Soreru Moré, el hijo contumaz y rebelde, dice, y lo llevarán a los jueces de la época, pero utiliza otra palabra. Y así muchas cosas. Entonces, Rambam se va a dedicar a mostrar cómo en la tradición judía algunos términos hay que entenderlos o en forma literal, o en forma alegórica, o tienen muchos significados, y hay que ver cuál es el significado apropiado. Esa es su intencionalidad. Quiero, antes de leer el texto, poner un poco el contexto del pensamiento de Rambam. Rambam siempre decimos que es discípulo directo, o lo llama maestro a quién? Aristóteles, pero no es 100% correcto. Algunos dicen que también tiene un trazo del maestro de Aristóteles, que es Platón. ¿Sí? O sea, si bien la mayoría de sus visiones son aristotélicas, también tiene algo de platónico.
Y yo quiero compartir con ustedes dos ideas en Platón y Aristóteles que tienen que ver con un concepto que vamos a ver inmediatamente, que es el concepto de forma. La palabra forma, que es la que va a explicar inmediatamente él. La palabra forma en el mundo platónico tiene que ver con las ideas. Las formas para todos son las cosas, la idea de, por ejemplo, cuando uno piensa en una mesa, hay mesas de 3 patas, hay mesas de 4 patas, hay mesas sin patas. O sea, ¿qué es la mesa? La mesa para Platón no es esto físico, sino es una idea. Por eso se acuerdan que mencionamos el tema de la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, las personas van abstrayéndose hasta poder entender que hay unas ideas que son imágenes, que son reproducciones, pero hay otras que son ininteligibles, ¿sí? Que no se pueden entender por el mundo de la sensibilidad. ¿Qué es conocer para Platón? Él dice que antes de nacer, y esta es una idea que ahora voy a contar cómo aparece en la tradición judía, nosotros conocemos las ideas, venimos al mundo, hay varias narraciones, una vez pasamos por un río, ese río nos hace olvidar lo que sabíamos, y conocer quiere decir recordar. ¿Sí? En el mundo, conocer es recordar. Por eso, cuando nosotros vemos 3 sillas diferentes, nos acordamos que alguna vez sabíamos la idea de la silla, y eso nos permite identificar a cosas que son absolutamente distintas como sillas. ¿Por qué? Porque hay una idea, que es la idea de la silla. En la tradición judía hay algo muy similar. Con la Torá, en el texto de Masejet Sotá, dice que el niño está en el vientre de su madre, enrollado como un Sefer Torá, con una vela, y en el vientre de la madre estudia Torá. Pero cuando vamos a venir al mundo, hay un malaj que nos pega acá, entre otras cosas nos dice, acordate que tenés que ser bueno, tenés que ser una buena persona. Pero cuando nos pega acá, ¿qué nos pasa? Nos olvidamos y tenemos que acordarnos la Torá estudiándola. O sea, hay una idea muy similar, que estudiar Torá es recordar. Para Aristóteles, la forma es la esencia del objeto. ¿Sí? ¿Cuál es la esencia de una silla? ¿Cuál es? No sentarse, sino que permite sentarse, ¿sí? Y que tenga 3 patas, 5 patas o una sola pata, eso es accesorio, no es lo central, no es lo fundamental. Y lo voy a leer para ponerlo exactamente. La forma sería una esencia de las cosas, aquello que hace que una cosa sea eso y no otra cosa, ¿sí? Eso es básicamente, ¿sí? Y 2 cosas más que también son muy importantes, que ahora vamos a entenderlo mejor. ¿Querían preguntar algo? ¿Querían preguntar algo? Vamos a entender más cuando leamos lo de Rambam. ¿Cuál es la forma del hombre? Se pregunta Aristóteles. No está ahí. Me estoy diciendo yo. Si no, ¿para qué estoy yo acá? ¿Cuál es la forma del hombre? O sea, la esencia del hombre. Dijimos una esencia que era un ser racional, ¿sí? Racional. Aristóteles dice 2 cosas, un ser racional y en griego son politikon, un ser político, un ser social. Un ser social. Aristóteles afirma en su obra política que el hombre es esencialmente un animal social, racional y político. Debido a estos 3 componentes constituyen al hombre, su naturaleza, su hábito y su razón. Sin embargo, que el hombre sea el único animal racional no significa que no sea a veces irracional o que no actúe de manera irracional. Bien, ¿estamos? Vamos a ver el primer capítulo. Tanto suspenso para que lo podamos ver. Bien, primer capítulo. ¿Por qué empieza con este capítulo? ¿Qué les parece? La imagen del hombre. ¿Por qué?
¿Pero por qué? ¿Dónde está esto? No está al principio. Cuando uno empieza a leer eso y se empieza a confundir, empieza de esa manera. Bien, pensaron al Tselem, imagen, Demut, semejanza. ¿Y cómo pone como subtítulo? Sobre la incorporeidad de Dios. Cuando uno lee imagen y semejanza, ya se confunde, dice, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Sí, hay muchos textos que ustedes saben que hay una época donde hay polémicas con los judíos, tanto de romanos, después más adelante de cristianos, después más adelante musulmanes, que siempre interactúan en forma polémica. Ustedes creen esto, ustedes no creen esto. Por ejemplo, hay un texto muy famoso que dice, si Dios quería que el hombre esté circuncidado, ¿por qué no lo hizo nacer circuncidado? ¿Sí? Esas cosas ocurrían. O por ejemplo, ustedes piensan, eso es la literatura del Talmud, ¿qué hace Dios desde que creó el mundo? Y lo que contesta el Talmud es, hace parejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más difícil hacer pareja que crear el mundo. La persona que lo desafía a este rabino famoso dice, no, yo lo voy a hacer. Juntó 500 esclavos hombres, 500 esclavas mujeres, y dice, vos con este, vos con este, vos con este. Y al otro día todos se verían a quejar. Que este ronca, que el otro es rengo, que pide mucha comida, que no sabe. Entonces le termina diciendo, tenés razón, es más difícil hacer una buena pareja que crear el mundo. Pero la literatura polémica es una literatura que existe. Hay libros que son directamente polémicos, ¿sí? Contra otros grupos o respondiendo a eso. Entonces él directamente pone incorporeidad de Dios. Pensaron algunos que el hecho de significar tselem en hebreo, la forma y el aspecto de una cosa, inducía a la corporificación de Dios, conforme a lo dicho, nace Adam Betzalmenu, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sí? ¿Cómo empieza Rambam este capítulo? El primer capítulo de todo, trayendo una discusión. Así, algunos discuten con nosotros. Creían en consecuencia que Dios tiene figura de hombre, es decir, forma y aspecto. Deducción obligada era la neta doctrina de la corporidad de Dios, convencidos de que si se apartaban de tal creencia, desmentían el texto bíblico y hasta negaban la existencia de Dios, si no era un cuerpo con cara y manos que ellos, en forma y aspecto, salvo que más grande, como ellos, salvo que más grande y resplandeciente, a su juicio y su sustancia, no precisamente carne y sangre. ¿Por qué dicen eso? En toda la Torá dice, ¿cómo sacó a los judíos de Mitzrayim? Beyad Hasakau Bisuranetuyá, con mano fuerte y brazo extendido. O cuando habla de la ira de Dios, o cuando va a haber un texto acá o en el próximo que dice que Moshe le pide a Dios que quiere ver su rostro. ¿Sí? O sea, hay textos que dan a entender que hay un aspecto antropomórfico. Los pies, o nosotros leemos un texto hermoso que lo comenté el sábado pasado, que dio el nudo de los tefilín de Dios, o sea, Dios le vio la espalda, usa los tefilín, etc. No solo eso, hay un libro anterior a Rambam que se llama Shiur Komá, que quiere decir la medida de todas las cosas, que habla de las medidas de Dios, ¿sí? Cuánto mide el brazo, y todo es así, pero no solo antropomórfico, sino inmenso, todo es gigante. ¿No? Es como acá dice, pensarían que Dios es igual al hombre, pero gigante. ¿No? Pero todo eso debe estar respaldado por distintos pasajes de la Torá. Totalmente, está apoyado en esas cosas. No, eso ni siquiera está en la Torá, eso es un cálculo humano. No, basado en un pensador medieval, o antes del medioevo, empezó a contar para atrás, pero no está en la Torá. Dijo, tal rey vivió 80 años, 80, el anterior vivió tantos, y así hizo la cuenta. No hay ningún registro, el número 5783 que nosotros manejamos no está escrito en ningún lugar. Está escrito en los cálculos rabínicos, no está escrito en ninguna fuente judía, ¿no? Entonces, bien diferente. Un rabino que hizo un cálculo, hay un libro, si no me equivoco, que se llama Toldot Adam o algo así, y que él lo que hizo es
hizo la cuenta en reversa y así construyó el número. Saliendo de la Mishnah, un poquito después de la Mishnah, si no me equivoco. Bien. Entonces, inclusive hay autores que critican a Rambam porque dice, ¿cómo decís que Dios es incorpóreo si hay infinidad de ejemplos que muestran lo contrario? Digo pues, salto un poquito, según la opinión vulgar, es decir, la configuración y aspecto de una cosa, se designa en hebreo mediante la palabra toar, ¿sí? De aspecto hermosa y bello rostro. ¿Cuál es su figura? O sea, el aspecto exterior se dice toar, Yafet toar, por ejemplo, con aspecto de un hijo del rey. Y de la estructura artificial se dice, lo ejecuta con los pinceles, lo marca con el compás. Todo tiene que ver en hebreo con eso. Es una denominación que jamás aplica a Dios, lejos de nosotros. Y ahora va a decir, en cuanto a Tselem, se aplica la forma natural y ahora viene lo aristotélico, es decir, a la esencia constitutiva de una cosa. Pero vamos a ver cómo la define él, ¿sí? Lo que ella es en sí y compone su realidad en cuanto tal ente determinado. En el hombre es la razón de donde procede su capacidad intelectiva. ¿Sí? Como dijimos que decía Aristóteles que era el hombre, un ser racional. No, político de la segunda. Un ser racional. O sea, lo racional es lo constitutivo de Dios. Fíjense qué está diciendo. Que Dios cómo es. No. No, él va a decir que es inimaginable, porque él dice que no se puede conocer. Pero si el hombre es racional y está hecho imagen y semejanza de Dios, Dios también es racional. Dios no es irracional, no es una, por ejemplo, a diferencia de otros rabanim que dividen las mitzvot, Rambam va a decir, hay mitzvot racionales, por ejemplo, no matarás, uno puede entender por qué no matarás. Y mitzvot no dice irracionales, dice que no conocemos su racionalidad. Porque si no, Dios sería irracional. Entonces, hay mitzvot y él los va, cuando lleguemos dentro de 20 años a la parte 3 que explica las 14 categorías de las mitzvot, vamos a ver cómo él explica las mitzvot. Hay algunas explicaciones que él usa que no nos van a satisfacer, pero los va a explicar desde un punto de vista racional. A lo mejor lo vamos a hacer la próxima vez. Entonces, la esencia constitutiva, lo que ella es en sí, compone su realidad en cuanto tal ente determinado. En el hombre es la razón donde procede su capacidad intelectiva y a causa de la misma se dijo de él. Y creó Dios al hombre a imagen suya. O sea, ¿cuál es la imagen de Dios? Es que es racional. Quiero avanzar un poquito más, leanlo ustedes todo el resto. Después dice, por lo que se refiere a Dmut, que es la otra forma, es un derivado de Damá, semejante, asemejarse, domé es la palabra que nosotros usamos, e indica asimismo la similitud respecto a una idea. Cuando se dice, me asemejo al pelícano del desierto, no es en cuanto a sus alas y plumaje, sino a la tristeza de uno y del otro. Y lo mismo en ningún árbol del jardín de Dios le igualaba su hermosura, donde se trata de una semejanza en orden de la idea de belleza, como en tienes veneno como serpiente. No sos una serpiente, no tenés veneno, sino que se parece. Salto un poquito más. En consecuencia, dado que el hombre se distingue por algo singular que hay en él, inexistente en ninguno de los seres que puebla, debería ser, la esfera lunar. ¿Se acuerdan que yo dije la esfera lunar antes? Lo sublunar. A saber su capacidad intelectual, para lo que no se emplea ni el sentido, ni ninguna parte corporal, ni extremidades, se le ha comparado con la comprensión divina, independiente de medio alguno, aunque no se da semejanza propiamente dicha, sino solo a primera vista. Por tal motivo, quiero decir, a causa del intelecto, une al hombre, se ha dicho a imagen de Dios y semejanza, no porque Dios tenga un cuerpo y tenga dotada
una figura. Bien, en el otro, en el Muná, también lo que va a terminar diciendo, se lo voy a dar, compártanlo, va a utilizar Muná y Tavnit, va a decir que son palabras que quiere decir muchas cosas, pero yo quiero terminar solamente el final. Dice, fíjense, Muná es un nombre que se usa por anfibología, que quiere decir, anfibología quiere decir muchas cosas, tres acepciones diferentes. La primera, la forma de un objeto percibido por los sentidos. También dice de una forma imaginaria, de la fantasía, de la imaginación. Y tres, expresa la noción verdadera de una cosa captada por el intelecto. Y en este sentido, la palabra tmuná, hablando de Dios, quiere decir que comprendimos. Lo mismo va a decir con la palabra ver, raá, muéstrame tu gloria, quiero ver la gloria. Y los hijos de Israel lo vieron, ¿sí? Lo que quiere decir es que lo percibieron, que lo comprendieron, que tuvieron una comprensión sobre eso. A mí me gustaría... sí, claro. Fuerte, tenés que hacerla fuerte. Ah, no tiene que ver con el alma. El alma, tanto para Maimónides como para Aristóteles, tiene algunas partes distintas, y Platón también tiene, inclusive en la República, una parte muy larga que habla de las capacidades, de cómo el alma irascible, el alma sensible, el alma racional, son diferentes aspectos y Maimónides va a ir en función de eso. Yo quiero compartir con ustedes, quiero dárselos, no quiero leerlo, lo último, el último texto, que es el comentario del Rab Ederi. Este texto fue preparado. Ustedes ya lo tienen, a los que están en Zoom. Sí, todos lo tienen. Sí, lo mandaron el viernes, habrá sido una cosa así. Sí. No, el de Ederi no. El de Ederi no. Yo lo voy a mandar el de Ederi. Este que estoy repartiendo. Sí. Esto está en su traducción de la Torá. La traducción de la Torá fue hecha a fines de los años 80. Es una obra que es difícil de conseguir el libro porque sus... ¿te quedaste sin nada? Lo voy a mandar, lo voy a mandar. Sí, esa misma. ¿Sobró? Yo lo voy a mandar por... Ah, pero yo hice 15 también. Bueno. ¿Perdón? Esta línea de pensamiento es consecuente con la literatura judía postbíblica, el Talmud y la Midrash y la exégesis normativa. En cuanto al concepto kidmutenu, nuestra apariencia, el mismo prefijo que kidmutenu, como nuestra apariencia, habla por sí mismo. ¿Qué quiere decir kidmutenu? Que dice el Rab Ederi, si es como, ¿qué quiere decir? No es lo mismo, es como. Apariencia no similitud. Y fíjense lo que dice. Maimónides ha expresado respecto a esto, aportando las pruebas lingüísticas que el Tanaj mismo proporciona para ello. Yo quiero contarles, el Rab Ederi no solo sabía la Torah de memoria, no solo decía cómo estaba punteada y cuáles eran los Tamei Mikra, sino que Rambam lo sabía. Yo estudié algo de Rambam con él, no sé si de memoria, pero lo sabía de una manera muy, muy fluida. Y en su comentario, entonces empieza trayendo el comentario de Rambam. Y dice más adelante, esto está en el primer capítulo del Moreh Nebuchim. Por otra parte, fíjense cómo él trata de balancear de un texto llamado Midrash Agadol, Betzalmenu, Rabbi Shmuel Bar Nachmani dice en nombre de Rabbi Yonatán, cuando Moshe estaba escribiendo la Torá y estaba escribiendo la obra de la creación de cada día, cuando llegó el versículo, hagamos al ser humano, Betzalmenu Kidmutenu, dijo Moshe ante él, ante Dios. Fíjense esta conversación que bella. Soberano del universo,
¿cómo estás dando esta oportunidad a los herejes? ¿Cómo escribís esto en la Torá si el que lo lea, qué va a decir? Estos son primitivos, son paganos. Le dijo él, hijo de Amram, escribe, y el que quiera incurrir en error, que lo haga. ¿Sí? Rambam tiene una enseñanza muy similar sobre esto. Dice, ustedes saben que tiene un texto que se llama Ilhot Avodah Zará, las leyes de la idolatría. Entonces él dice, no se puede arrodillar la gente ante un árbol, ante una montaña, ante un trueno, y va explicando como, porque sí, como no, como. Entonces en algún momento dice, y bueno, si Dios hubiera tenido que descartar todo eso, no habría nada en el mundo, porque las personas siempre encuentran algo a que reclinarse. Entonces no es el problema de lo que la creación, sino es el problema de cómo el hombre se relaciona con ello. Entonces acá dice, ¿qué puedo hacer? Cualquier cosa que escriba en la Torá, si alguien quiere va a encontrar algo para criticarnos. Pero dice, ¿cuál es el significado de Betzalmenu Kidmutenu? Betzalmenu Kidmutenu quiere decir Nefesh Jochma, Nefesh Jajamá, no Nefesh Jochma. Un alma racional que conoce y conciba toda la creación. Además de captar las ideas abstractas, como quién, que dijimos, ¿quién captar las ideas abstractas? Platón, ¿sí? Y estar al servicio del Señor del mundo. Yo quiero terminar mi comentario de esto, ahí pueden leer lo que dice Abarbanel y Benesra y varios otros comentaristas. Hay algunos comentaristas que toman las cosas hacia otro lado. Dice Kidmutenu, a nuestra imagen y semejanza, algunos dicen creador. Así como Dios es creador, el hombre tiene que ser creador. La diferencia es que el hombre tiene que crear a partir de lo creado, lo existente. Pero hay otra interpretación, perdón, recrear o utilizar lo que ya había. Hay otra interpretación que dice algo muy lindo, que dice, así como Dios tiene poder, también el hombre tiene poder. Y poder otra vez se relaciona en alguno de los comentaristas, en especial en Abarbanel, que era una persona de la corte en España, era tener poder para construir una sociedad diferente. Bien, tengo